Bienvenido al debate y a la reflexión producto de ese debate entre la reforma laboral que cobró vida en el Congreso y la nueva consulta popular que ha planteado el presidente Petro. El miedo al resultado de la consulta popular los obligó a esas piruetas la semana pasada para hundir la consulta. El miedo a la consulta, al pueblo, es el que los animó a hoy discutir con gran entusiasmo la reforma laboral. Pero no es solo de Colombia. La historia enseña que mientras los trabajadores nunca tuvimos derechos, por milenios, solo hasta las revueltas y revoluciones de mediados del siglo XIX o de todo el siglo XIX, se logró que las clases dirigentes y poderosas económicamente estuvieran de acuerdo con unos derechos a los trabajadores. Así nació la seguridad social. No nacen la seguridad social y los derechos de los trabajadores por bondad de nadie. De nadie. Téngalo completamente, esté seguro de eso. Fueron unas luchas de muchas décadas. ¿Por qué? Y aquí viene un tema importante que vamos a escuchar de aquí hasta que termine este debate de la reforma laboral este semestre. Hay una palabra trampa y es empresario. Quien se atreva a dudar un instante de la bondad, generosidad, solidaridad, importancia, valor del empresariado, automáticamente es conducido como por entre un tubo veloz al campo del comunismo, anti-empresa privada, anti-empresariado, es decir, el enemigo de lo más próspero que hay en un país. Empresariado es una palabra neutra, como lo es trabajador. Hay empresarios buenos, hay empresarios malos, hay trabajadores buenos y hay trabajadores malos en todo país. Pero ¿qué sucede? El empresario, es decir, la persona que desarrolla un negocio porque tiene una idea, un producto, un servicio que ofrecer, dentro de unas leyes, lo construye, lo ofrece, lo vende y es exitoso, pues cada vez vende más y obtiene riqueza, que es justificada sin duda, porque se endeudó y corrió unos riesgos. Esa es una definición muy clara, muy sencilla y es casi que abstracta. ¿Qué sucede? Que los empresarios han existido siempre. El comercio es una actividad humana que nace prácticamente cuando surge la agricultura. Alguien acumulaba un producto y lo vendía y lo intercambiaba y obtenía unas ganancias. Está bien. Por milenios es una actividad natural del ser humano. No tiene nada de especial. Pero ¿qué sucede? Que nunca ese hombre o esa mujer de negocios que ha existido siempre va a ir o fue al gobernante, al rey, al emperador, al faraón, a quien sea, a decirle que escriba unos derechos para proteger al trabajador. No. Ese no es, nunca va a nacer, porque él siempre va a sentir que es buena persona.
y que los jefes y los managers y los líderes que escoge son buenas personas. Eso ni lo cuestiona en su mente. ¿Qué sucede entonces? Que tiene que ser un gobierno, como pasó, fíjese usted, hasta apenas un poco más de 100 años. Los gobiernos comenzaron a hacer leyes para proteger al trabajador. Y la inmensa mayoría de los empresarios del mundo lo entendieron. O lo entendieron a la fuerza o lo entendieron de alguna manera, pero les tocó cumplir las leyes, así como el trabajador tiene que cumplir unas leyes, unas normas cuando ingresa a una empresa a trabajar. Ese es el punto central que creo yo se va a debatir de aquí al final de este semestre, porque los medios de comunicación van a querer insistir en que no podemos hablar del empresariado, es intocable. Pues es que el empresariado es un término que solamente indica que hay un conjunto de personas que diseña, construye productos y los vende, o servicios y los vende, y crece. Esa es la señal simplemente. Pero nunca usted va a encontrar que el empresariado sea el que haga las leyes para proteger al trabajador. No, para eso están los estados y apenas hace 100 años, insisto. Luego, el miedo que les dio la consulta popular es el que los anima ahora a evolucionar en la reforma laboral. Y así fue en Europa del siglo XIX. Fue el miedo a una revolución como la francesa y lo que vino después, que terminaron por aceptar que algo tenían que ceder, y fueron los derechos a la salud, el empleo, las pensiones, los derechos de afiliación a sindicatos, etcétera, etcétera. Muy importante que no se deje acorralar con ese término. El empresario jamás dentro de sus funciones estará sugerir a los estados que hagan derechos para el trabajador. Es más, los empresarios han existido toda la vida, como digo, y ellos sí han tenido derechos, muchos. Por ejemplo, tuvieron uno durante milenios que era dentro de su gran paquete de propiedad privada, tener dentro de ese paquete personas dentro de su propiedad privada. ¿Cómo se llamaron hasta mediados del siglo XIX esas personas que hacían parte del patrimonio de los empresarios? Pues esclavos. Cuando ellos, cuando vinieron acá a América, la conquista, cuando dijeron, se fueron allá a España o a Francia o a Inglaterra a decir que regularan el comercio de esclavos o que regularan el trato a los esclavos? Pues nunca, eso no va a pasar nunca, pero eso es la normalidad humana, no es porque haya empresarios malos o buenos. Su oficio es producir lo que tienen en mente para vender y crecer. Jamás será proteger al trabajador. ¿Al esclavo se cuidaba? Pues claro que se lo cuidaba, porque si no lo cuidaban no lo podían vender más costoso. Hay que apoyar la consulta popular nuevamente porque es un gobierno popular que quiere llegar cada vez más al pueblo, a pesar de lo difícil que es en Colombia, especialmente porque nunca había habido un gobierno popular o progresista, nunca lo había habido. Estamos llegando tarde a esas reformas que en el siglo XIX se aplicaron en muchos países. Muchas gracias y hasta la próxima.